Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre de Miami. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Sergio. ¿Vos? ¿Cómo va eso? Bien, se acaban de cumplir 10 años de la presidencia de un personaje, yo diría, entre controversial, pero a esta altura con connotaciones mucho más firmes de lo que muchos pensábamos, que es Maduro. Recordemos, Maduro llegó al poder en un contexto complejo, con un, Chávez que en poco tiempo, por el avance rápido de su enfermedad, terminó generando una transición sin haberla preparado, y Maduro se afirmó en el poder en parte gracias a la brutalidad de su régimen, con la inteligencia cubana funcionando obviamente sin ningún tipo de límites, imponiendo un Estado totalitario, pero digamos, nadie le daba crédito al comienzo, nadie pensaba que él podía consolidarse. 10 años ya es obviamente un periodo lo suficientemente extenso como para reconocer que logró efectivamente poder navegar aguas muy turbulentas, incluyendo una oposición venezolana que en algún momento parecía que tenía posibilidad de competir, de disputar el poder, de forzar un cambio de régimen. Eso no pasó. Claro. Y aquí quiero ser muy contundente, ¿no? Porque los intentos de Occidente, de Estados Unidos, de los aliados europeos, países de la región, de forzar un cambio han fracasado. Tanto aquellos que buscaron el diálogo como aquellos que intentaron posturas más fuertes de confrontación, de aislamiento, incluso con sanciones económicas durísimas. Yo creo que son todas poco respecto de las violaciones a los derechos humanos que hay en Venezuela, ¿no? Pero han fracasado, y eso creo que es como un aprendizaje que Occidente tiene que hacer frente a estos regímenes totalitarios, ¿no? Claro, pero además de esto, fíjate, quiero agregar una perspectiva que es la siguiente. Porque el iniciador de todo el régimen venezolano en realidad fue Chávez. Y cuando, bueno, Chávez cayó enfermo, bueno, lamentablemente uno nunca quiere que una persona fallezca, pierda la vida, mucho menos con una enfermedad dolorosa, pero hubo muchos, digamos, vuelvo otra vez con los politólogos, muchos que analizaron y dijeron, no, bueno, Chávez era el duro, con Maduro la cuestión posiblemente, digamos, empiece de a poco normalizarse. Esto mismo ocurrió cuando Fidel Castro y su hermano empezaron a dejar espacios en el liderazgo del régimen cubano, pero en el caso de Argentina, otra muerte, digamos, que uno nunca desea y lamenta, digamos, siempre de cualquier ser humano, en este caso el fallecimiento a tan temprana edad de Néstor Kirchner, un hombre joven, pero en ese momento hubo una lectura, incluso de importantes sectores de la política. Recuerdo el aspirante, el número puesto, que era Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Su lectura fue acelero a fondo. Hubo una foto en un diario principal rodeado de todos los dirigentes políticos poderosos a los 2 días, como diciendo, bueno, ella, Cristina Fernández de Kirchner, no va a, perdón, ella era la presidenta, pero el que ejercía el poder era el marido, especialmente el de la gestión. No, ella no va a querer esto y entonces posiblemente o no termine o se retire del gobierno apenas pueda. Bueno, fíjate las lecturas, Sergio, que Cristina iba a salir corriendo porque iba a ser demasiado el poder para ella, que el régimen cubano con la corrida de los Castro se iba a ir ablandando y que Maduro iba a ser más razonable y podía protagonizar una transición que con Chávez hubiera sido imposible. ¿No te dice algo esto? Estamos errándole muy feo, Sergio. Coincido totalmente, Santi. Mira, cuando yo era un joven estudiante, esto hace ya décadas, muchas décadas, ¿no? Sí, Había mucho una tiempo. serie de estudios interesantísimos sobre los sucesores de Stalin, ¿no? Porque la misma pregunta que vos te haces aquí es una pregunta histórica. ¿Cómo se resuelven los vacíos que generan liderazgos hegemónicos o liderazgos predominantes, ¿no? Bueno, por supuesto, Joseph Stalin fue un dictador, fue un asesino, uno puede decir un montón de cosas, que son todas ciertas, pero fue un líder que concentró una cantidad de poder extraordinario. Uno piensa, podría haber ganado la Unión Soviética, ayudado a ganar la Segunda Guerra Mundial sin un liderazgo de esas características, pero no estoy seguro, ¿no? En una época de liderazgos fuertes, lo Por fue el eso. presidente Roosevelt, lo fue obviamente el de Churchill,
lo fue el propio De Gaulle Pero, perdón, de Gaulle que se quedó con Francia solamente de pecho, porque la verdad que no tenía nada, no ganaba una nada, elección ni en su club de barrio. nada, exactamente. Con lo cual era una época de liderazgos distintos, pero lo interesante es que el proceso sucesorio se dio con menos conflicto de lo que muchos esperaban, ¿no? Primero con Khrushchev, fue una serie de líderes, algunos muy mediocres, ¿no? No tenían ni la capacidad de liderazgo. Algo parecido después uno ha visto con aquellos especializados en China, ¿no? China generó un proceso por el cual, fíjate qué interesante, un liderazgo hegemónico como el de Mao también fue resuelto con instituciones, con procedimientos, ¿no? Ahora con Xi Jinping eso se está modificando, logró un tercer gobierno un poco, bueno, ignorando las reglas que se habían definido hasta ahora. Y Lo interesante del caso de Maduro, corriendo algunos de sus antecesores de una manera bastante poco prolija. brutal, ¿no? Claro. No, ejercer el poder siempre es complejo. Cuando no tienes un sistema democrático con reglas establecidas, ejercer Claro. el poder de forma brutal, bueno, hay que saber hacerlo. Yo no me podría imaginar en un contexto de esa naturaleza, ¿no? Porque efectivamente es un poder que al no tener reglas se puede volver en contra tuyo, ¿no? Te hago una pregunta. Cuando vos estás en un régimen de esa naturaleza, ¿no? Desde el punto de vista politológico, y siguiendo esa lógica de que cuando parece que el que va a venir es más blando que el anterior, resulta que es peor. Peor. Hay un tema de, vos fíjate, no sé si te acordás, le podemos contar a nuestra audiencia alguna anécdota nuestra, Sergio, tuya y mía, que en realidad también involucra a uno de nuestros productores, al local no al de Miami Beach. Ese es inocente por el momento de esto, pero un día, ¿te acordás que en mi oficina, cuando yo era el presidente del grupo financiero, muy grande, tenía una gran impresión en rígida del funeral del padre de Kim Jong-un, del líder de Corea del Norte? ¿Por qué? Porque en ese funeral iba llevando el féretro del padre todo, digamos, el alto mando de Corea del Norte al momento de morir el padre, incluso el tío. Y en esa yo tenía tachado todos digamos, los principales colaboradores del padre que habían sido ejecutados por Kim Jong-un, o sea, por el hijo, para tomar el liderazgo del padre. Y en esa ejecución a uno de ellos, que era tío de él, que era alto miembro del régimen, lo ejecutó con un arma antiaérea. O sea, lo ejecutó él mismo. Entonces me da la impresión que el padre era brutal y el hijo fue más brutal. O sea, parece que cada paso que viene para poder tomar el liderazgo necesita ser más duro que el anterior. ¿Hay algo de esto? Hay algo de eso. Yo te diría que la connotación, en mi opinión, más compleja, cuando tenés un régimen totalitario es muy común que haya redes de crimen organizado involucradas, porque como no hay un Claro. Estado de Derecho, lo más natural es que haya mucha corrupción o directamente crimen organizado. Lo hemos visto, lo vemos en todos los regímenes, obviamente, dictatoriales. Bueno, Venezuela no solamente no es la excepción, sino que perfeccionó los mecanismos, digamos, más perversos que ya estaban presentes en el chavismo, pero aquí lo que más llama la atención es lo siguiente: Chávez se fortaleció en un contexto económico relativamente positivo para América Latina, ¿no? Con precios de commodities muy altos, el petróleo en particular. En el caso de Maduro, él consolida su gobierno en un contexto más complejo económicamente, con el precio del petróleo más bajo, con una crisis sin precedentes en la economía venezolana, una inflación galopante, hiperinflación, una migración histórica. Son millones y millones de venezolanos los que se han ido. En el medio, recientemente hizo una cuasi dolarización de la economía, precisamente porque vivía en una situación de crisis permanente. En ese contexto, fortalecer, consolidar el poder, creo que tiene no mérito, porque no tiene mérito en un régimen totalitario, pero es un fenómeno más interesante de ser estudiado. Y aquí creo que es crucial el hecho de que el crimen, el narcotráfico, la criminalidad en general, se convierte en un factor, entendeme el término, centrípeto. ¿En qué sentido? Los que están, obviamente, dentro de esa industria, de esas redes, tienen incentivos a permanecer. Por supuesto, por supuesto. Y eso te permite entender por qué, por ejemplo, la esperanza de que se iban a fragmentar las Fuerzas Armadas, que había cuadros profesionales que podían de alguna manera constituir una fuerza interna que disputara el poder a Maduro, a Nicolás Maduro, eso lamentablemente no pasó, ¿verdad?
Claro. ¿Te parece bien, Santi? Vamos a ir a una muy breve pausa para quiere luego decir que tener una no entrevista. solamente los economistas tienen que explicar, siempre son especialistas en explicar por qué los pronósticos no se cumplieron, Exacto. sino que muchos en el campo de la política también, ¿no? Así es. Vamos a hacer una entrevista ahora con alguien que conoce perfectamente lo que está pasando. Te va a sorprender, nos va a revelar algunos detalles realmente significativos de lo que está ocurriendo en Venezuela y por qué llegamos a estos 10 años del gobierno de Nicolás Maduro. No se vayan, ya volvemos luego de esta muy breve pausa con más poder y dinero.